Buenos días, el día de hoy mi equipo, conformado por Angélica Villera, Ricardo y una servidora, Daniela, les vamos a explicar lo que trata la teoría de la caracterología. Bueno, la caracterología, a partir de la hipótesis originales de Reich y de las suyas propias de Lodwen, desarrolló un procedimiento terapéutico que denominó análisis bioenergético, aunque se lo conoce en mayor medida con el nombre de terapia bioenergética. El objetivo de la terapia bioenergética es ayudar al cliente a obtener el placer de forma satisfactoria, con todas las funciones básicas de su organismo: la motricidad, la respiración, sexualidad, emociones, sentimientos y autoexpresión. Para esto es necesario liberar la tensión acumulada, tanto a nivel físico como psicológico. El proceso de la terapia bioenergética consta de 3 fases. La primera es tomar conciencia de la tensión corporal y de los problemas psicológicos. La segunda es la descarga emocional, que es la expresión de los sentimientos frustrados y distensión muscular. Los mecanismos de defensa dejan de ser necesarios. Y la última es la liberación de energía asociada a los conflictos, que es el acceso a una vivencia corporal y psicológica plena. A partir de las hipótesis originales de Reich y de las suyas propias de Lodwen, A continuación, el compañero Ricardo les explicará la biografía de Reich. William Reich, psicoanalista austriaco con seguridad el más prestigioso, radical y dramático exponente de la izquierda freudiana y llamado marxismo freudiano. De familia acomodada de su padre León, de origen judío, es descrito como el auditor y posesivo de su madre Cecilia Royne. Mujer sometida, se suicidó cuando William Reich tenía 14 años. Según de las esposas de Reich, Ilse Olgerdorf Wilhelm tuvo un papel en la muerte de su madre, al haber revelado a su padre la relación donde está con uno de los autores. Freud contrató a Reich para tratar a sus pacientes de la clínica ambulatoria que instaló en la capital austriaca. Para entonces ya había desarrollado su teoría sobre la neurosis, cuyo origen en Austria a la represión sexual. Reich llevó el concepto más lejos, propuso que esa represión no se daba solamente en el plano psíquico, sino también en el físico. Creía que el cuerpo respondía a la represión generando la tensión muscular, con el que el paso del tiempo se traducía en dolores crónicos y enfermedad. Decía que era como una armadura o una coraza que iba determinando el físico y también el carácter del individuo y marcaba con esas personas encaraba su existencia. El concepto, el concepto generó interés para no asistir a lo radical, la solución que propuso el joven Reich, que creía que la represión debía ser combatida no solo verbalmente, como enseñó su maestro, Freud, sino también físicamente. Otro de los autores de esta teoría es Alexander Lodwen, el cual nació en 1910 y falleció en el 2008. Él nació y se crió en Nueva York. Sus padres habían emigrado a los Estados Unidos desde Rusia. Durante su infancia y su adolescencia se calificó como solitarias y estresantes. También pasaba su tiempo de ocio practicando deportes, actividades físicas, y más adelante descubrió también el yoga y la relajación muscular de Jack. Lodwen tuvo 3 doctorados a lo largo de su vida, en ciencia y negocios, otro en derecho y más adelante uno en medicina. Entre 1940 y 1952 fue discípulo de Wilhelm Reich, creador de la bioterapia caracteroanalítica, la primera psicoterapia corporal, y luego practicó los métodos de Reich hasta que empezó a trabajar en su teoría del órgano. Fue entonces cuando desarrolló su propia aplicación clínica, el análisis bioenergético y terapia bioenergética. En 1956 fundó el Instituto de Análisis Bioenergético junto a John y William, también antiguos alumnos de Reich, y posteriormente continuó su actividad como psicoterapeuta. Hasta sufrió un infarto en el 2006, 2 años antes de su muerte.
En la teoría del carácter o de la caracterología podemos ver los diferentes caracteres. Uno de ellos es el carácter esquizoide, el cual las personas que tienen carácter esquizoide tienden a disociar los pensamientos y sus emociones, así como perder el contacto con la realidad y a ser rechazados por los demás. A causa de que crecieron en entornos hostiles, estas personas sienten mucho miedo constantemente. El origen del carácter por lo regular es que hace frío al nacer, antes o después del parto de un esquizoide, y esto hace como más fría su vida. La característica principal del carácter, como ya lo dije, es que se disocia del pensamiento y los sentimientos y no ha logrado la integración entre sí mismo, de su psique y de su cuerpo, en esta constante actividad mental, haciendo grandes esfuerzos para interpretar su mundo interno y externo a fin de sentirse seguro. El carácter esquizoide no significa que sea un esquizofrénico y tal vez nunca lo será, aunque tenga ciertas tendencias disociativas. Para la relación terapéutica de un carácter esquizoide, tenemos que entender que un esquizoide, el terapeuta lo debe conocer bien, tiene que tener límites y prioridades, ya que el esquizoide lo que necesita en la realidad del terapeuta es la sinceridad, la humildad y la honestidad, en actitud y conciencia, ya que ayudarle hay que quererle, y la cura sanadora, eso es el efecto. El verdadero afecto que el paciente, ya que a través del suyo el episodio se puede introducir profundamente a la realidad. Tienen los bloqueos de energía, aparecen agrupados juntos como si fuesen departamentos separados de una nueva cultivados en pasadas experiencias, y muchas interrupciones afectan la envoltura, en particular en las uniones del tronco y las extremidades. Carácter oral. El origen del carácter llega en un momento de la vida del bebé, tras los primeros meses en que éste comienza a sentir la distancia de la madre. De pronto la madre se separa y se corta la experiencia antes de que el bebé pueda quedar satisfecho. Esta se asusta y se desespera, siente frustración y protesta con su llanto y sus gritos. Pero mamá no viene. Ante esto se va resignando y cayendo en el vacío, un vacío que no puede llenar y que le pone en contacto con la carencia que siente. Al no poder tomar lo que necesita, se siente herido y aprende a no necesitar. Toma la decisión de no necesitar. Hay un vínculo materno pero débil, hay simbiosis pero no satisfacción. La fijación oral tiene su, la fijación oral tiene su origen en sus experiencias traumáticas ocurridas en una edad muy temprana. Hay una falta de satisfacción durante el primer año de vida. El niño oral anhela a su madre y llora. El niño que llora hasta agotarse puede hacerlo hasta que la angustia y el sufrimiento es insoportable. A veces manifiestan sentirse como si les rompiesen el corazón. El llanto reprimido se expresa en el vientre como tensión. El niño que llora mucho elimina poco a poco el anhelo de su madre. El carácter oral desarrolla su estructura no por la experiencia traumática, sino por muchas privaciones reiterativas. La privación temprana de la madre debido a diferentes circunstancias, enfermedad, absentismo, necesidad de trabajo, un nuevo embarazo, depresión, hace que el niño tenga un desarrollo precoz y aprenda a hablar antes de la edad. Una búsqueda de la independencia para compensar la pérdida. También se observan experiencias de frustración en las tentativas de acercamiento al padre. Esto lo creó un conflicto entre la necesidad por la parte y el temor a la decepción por la otra. Esto se va reproduciendo e incorporándose al cuerpo. El temor a volver a experimentar la angustia y el deseo reprimido. Esta de represión de anhelo materno da origen a un niño prematuramente independiente, de ahí la precocidad en el habla y en la inteligencia. Aunque su desarrollo posterior a la debilidad de las extremidades, la poca carga energética y la debilidad muscular impiden el desarrollo de la independencia y la agresividad necesarias. El carácter, la estructura está dominada por sentimientos de dependencia, el vacío interior y la depresión alternada con estados de euforia. Está caracterizada por la debilidad de su función agresiva y tiene una estructura del yo que no haya asentada ni en realidad ninguna de la gentilidad. Es una estructura oral del carácter.
El grado de fijación en la infancia le da un débil sentido de independencia, tendencia a estar apegado a los demás, disminución de la agresividad y un sentimiento de estar necesitado que lo sostenga, que lo atiendan. Su esencia es la privación. El oral puede establecer un contacto con los demás a base de su necesidad de calor, apoyo, es decir, partiendo de una base infantil. Si soy independiente, tengo que descartar toda necesidad del apoyo y calor, con lo que se obliga a permanecer en una situación de dependencia. Si se negase su necesidad de calor, caería en una posición esquizoide. A continuación, Carácter psicopático. Igual conocido como el carácter narcisista, es la negación del sentimiento. La mente se vuelve contra el cuerpo y los sentimientos, especialmente los sexuales. Invierten mucha energía en beneficio de la propia imagen y en el afán por alcanzar el poder, el dominio y el control. Esto lo consiguen de dos formas distintas, o bien a través de la seducción o por la violencia, por imposición, pudiendo convertirse en su propia víctima si el otro pasa de él o bien acepta el desafío. El psicopático necesita tener a quien dominar, pero aunque parezca que lo domina a su vez, está dependiente de él. Hay una fijación oral. Necesitan controlar por el miedo a ser controlados, a ser usados. El impulso de triunfar es tan fuerte que no pueden tolerar la derrota, ya que se les coloca como víctimas. Mienten, engañan sin tener remordimientos. La actuación del psicopático es más o menos antisocial y de larga duración. Son fríos, no sienten amor y albergan malas intenciones con el mundo. En el caso del carácter psicopático, los bloqueos se darían en el diafragma y en la cintura, lo cual hace que la energía no fluya adecuadamente hacia el polo genital. Estas personas bloquean a sus sentimientos, incluyendo los sexuales, y tienden a dominar, seducir y engañar a las demás, a la vez que temen que otras se aprovechen de ellas de modos similares. Dentro de este carácter podemos ver la estructura general. Podemos ver que en la forma general es el ancho de espalda y estrecho de cintura. En el centro es poco contacto con la realidad y la emoción. En la cabeza es la expresión tierna o dura, mandíbula rígida y mirada seductora. El cuello es un bloqueo y tensiones en la nuca y columna aplanada. La espalda, los dos cordeles duros a ambos lados de la columna. El tórax plano y en forma de V, armadura en sus hombros y bloqueo en el diafragma. Los brazos son fuertes. Abdomen, flujo energético acortado y abdomen plano y fuerte. Pelvis, estrecha en proporción al pecho, nalgas duras y pelvis en ligera retroversión. Las piernas finas pero con potencia y agilidad, dificultad de arraiga y pies arco en el pie elevado. posteriormente tenemos el carácter masoquista de Bell, en donde nos dice que el masoquista, el mecanismo específico del placer, consiste en que mientras él se esfuerza por lograr el placer como cualquier otra persona, el mecanismo perturbador hace fracasar ese esfuerzo y le hace experimentar como displacenteras sensaciones que la persona normal experimenta como placer. Lejos de esforzarse por buscar el displacer, el masoquista sufre una intolerancia específica a las tensiones psíquicas y una excesiva producción de displacer, mucho mayor que cualquier otra neurosis. Los rasgos típicos del carácter masoquista son subjetivamente una sensación crónica de sufrimiento que aparece objetivamente como una tendencia a lamentarse. También tenemos tendencias crónicas como el masoquismo y el automenosprecio, el masoquismo moral, y una compulsión a torturar a los demás que hace sufrir al masoquista no menos que al objeto. Tienen una totalidad torpe, de escaso tacto con los modales y una relación con los demás a menudo tan acentuada que puede dar la impresión de una deficiencia mental. Estos síndromes caracterológicos pueden ser en algunos casos evidentes, mientras que muchos están encubiertos por una máscara superficial. No existe una estructura neurótica sin alguna forma de perturbación genital, y en el carácter masoquista las perturbaciones del orgasmo de forma específica, a menudo no resultan evidentes hasta haber eliminado en forma más o menos compleja la impotencia o la anestesia. Ello implica que hasta ahora tales perturbaciones fueran pasadas por alto.
El masoquista trata constantemente de dominar la tensión y su disposición a la angustia, y lo hace usando mecanismos inadecuados. Más es típico del carácter masoquista que sus intentos de evitar la angustia solo provocan más tensión y displacer, lo cual es un círculo vicioso y vuelve a aumentar la disposición a la angustia. Este mecanismo no puede descubrirse mientras el paciente ha progresado. Basta llegar al nivel genital, es decir, hasta tanto desarrollo impulsos genitales, entonces encontramos una nueva dificultad. El paciente desarrolla una centrada genital que en un comienzo elimina gran parte de su actividad, de su actitud masoquista, pero en ocasión de su primera experiencia genital real, siente displacer en lugar de placer. Como resultado de ello, se recluta a la cimada masoquismo de supragenital anal y sádico masoquista. Por otra parte, el conflicto entre el deseo sexual y el temor al castigo es un hecho crucial, y el carácter masoquista se basa en una actitud espástica, no solo en su aparato psíquico, sino también en su aparato genital, y tiene una actitud que inhibe de inmediato cualquier intento de placer transformado en displacer. El comportamiento del masoquista es más provocativo que agresivo, y la pauta dominante tiene euforia y depresión, sino más bien el esfuerzo y fracaso, autoafirmación y derrumbamiento. Tiene una estructura cargada, pero es una tensión muscular tan fuerte que resulta imposible mantener flexión en el tiempo. La terapia con el masoquista estriba en la base del apoyo, comprensión y simpatía, haciendo abstracción de la hostilidad, desconfianza y desesperanza que manifiesta, es así, evitando que el paciente haga responsable al terapeuta de su estado, manteniendo un equilibrio entre la simpatía y el apoyo y el análisis crítico de su comportamiento. Para trabajar con él hay que pedirle que exprese sus sentimientos negativos con autenticidad. La agresión contenida es lo que origina el sentimiento negativo. Mientras esto persiste, es difícil avanzar en el proceso, ya que encerrado tras esta actitud negativa desconfía del mundo, de la realidad y del terapeuta. No hay amor ni aprobación, y puede traspasar la barrera, ni un sentimiento positivo puede ser expresado a través de ella. Eso es la razón de su sufrimiento. El carácter rígido está basado en la agresividad en el trabajo a nivel genital, con una armadura tanto emocional como muscular. Tiene un gran control sobre su conducta, asegura un buen contacto con la realidad. Lo malo es que este énfasis de realidad se utiliza como defensa contra la búsqueda del placer, o sea, la entrega, siendo este su conflicto. Las personas rígidas reprimen lo que consideran muestras de debilidad, como el llanto, y temen la cercanía emocional con otras personas. De estos 5 tipos de caracteres, ese es el menos patológico por el buen contacto con la realidad. El rígido hace frente a todas las tensiones, aunque no haga falta y le puede perjudicar, y es más, busca tensiones para demostrarse cómo puede contrarrestarlas, ya que si se dan por vencidos, esto supondría aceptar su fracaso, debilidad y derrota como seres humanos. Y eso su orgullo no lo puede tolerar. Se aprietan las mandíbulas, se embaran las piernas y se contraen rígidamente las rodillas para estar presto a la lucha con una gran voluntad. El rígido, por lo general, busca bien la vida. Tiene ojos intensivos y brillantes, pero cuando la rigidez es notable se endurecen, aun sin perder el brillo. Esta dureza es su defensa contra la tristeza que late en su interior, relacionada con un sentimiento de frustración. Aquí están incluidos el fálico narcisista, la mujer histérica, el pasivo femenino, obsesivo y compulsivo. El carácter rígido se puede dividir en 5, perdón. El primero es no experimentaron traumas iniciales. Su trauma es la experiencia de frustración, rechazo en la búsqueda de placer. El segundo es no se entrega, ya que esto le puede reducir, según él, a una connotación de sumisión. Se experimenta una sensación de traición y para defenderse se pone en guardia para no volver a ser traicionado, no expresando su amor. El tercero es extraordinariamente agresivo para compensar su sentimiento inferior de frustración. El cuarto es que el carácter menos desunificado y más resistente para el movimiento total recíproco de la energía interna.
Esto quiere decir que el corazón está cerrado y así mientras la persona rígida maneja hábilmente intercambios cercanos, las relaciones holísticas son reservadas e insatisfactorias. Y el quinto es el patrón defensivo rígido. Soy mejor que otros, puedo llevar a cabo todo lo que emprenda. De igual forma tenemos la estructura corporal, que a manera general es el proporcionado en coraza y muscular. El centro es el mental, la cabeza, cara y mirada expresiva y cabeza muy erguida, el cuello es tensión en cuello largo, espalda muy recta, enmarcada hipertensión y gran rigidez, el tórax duro y armónico, diafragma tenso pero no bloqueado, brazos y manos bien cargados, abdomen sin tensión, pelvis hacia atrás, nalgas sin tensión, piernas cargadas y rodillas un poco hacia atrás y los pies pisados fuerte. Por último, podemos concluir que la caracterología es un estudio muy general y se le ha definido como la ciencia que se aplica al estudio del carácter del hombre, considerado en su estructura y en sus formas. De igual manera, podemos concluir que al hombre hay que formarle tanto humano y espiritualmente, y la caracterología es un punto de apoyo para hacer una clasificación. No basta conocer la naturaleza humana y hay que dedicar para identificar lo sobrenatural. Y pues esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.